Buenas tardes a cada uno de los estudiantes. Bienvenidos nuevamente a una clase más. El día de hoy la clase se va a tratar de comparación de contextos históricos, el mundo, América y Guatemala. Si se han dado cuenta, en las clases anteriores hemos venido hablando de estos temas, pero en sí no hemos hecho las comparaciones históricas de cómo estos pueblos o estas civilizaciones se han venido aquí en el mundo, ¿verdad? En América, en Guatemala, cómo han sido los asentamientos de ellos o cómo se han venido originando para que hoy en día sean unas civilizaciones. Y para dar este inicio vamos a hablar primero sobre el contexto histórico del mundo. Cuando hablamos del contexto histórico del mundo, iniciamos en Europa. Es la historia actual de Europa. No puede entenderse sin la de los grandes imperios del pasado, ¿verdad? Entre los que destaca el griego y el romano, que llegaron a conquistar numerosos pueblos culturales. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos hablado nosotros de esas civilizaciones. Cuando hablamos de Grecia, se dice que la antigua civilización griega se desarrolló desde el siglo XII a.C. hasta el año 146 a.C. Llegó a comprender los territorios del sur de península, de los Balcanes, las islas del mar Egeo y Jónico y la costa occidental de la Asia Menor. Debido al relieve, no se formó como un imperio unido, sino que estaba compuesto por ciudades, estados independientes, entre las que llegó a haber diferentes guerras. Entre las más importantes destacaban Atenas, Esparta y Tebas. También existían las ruinas de Esparta, ciudad griega. Se dice que su historia se puede dividir en distintos periodos, que esto está la época oscura, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Cuando hablamos de la época oscura del siglo XII a.C. al siglo 8 a.C., apenas hay relatos sobre esta época, por lo que es difícil saber qué ocurrió. Comenzó con la destrucción de la civilización micénica que ocupaba antes esta zona. Y en la época arcaica del siglo 8 antes de Cristo al siglo 6 antes de Cristo, principios de este periodo, Homero escribió las dos obras griegas más famosas de Italia y la Odisea. En estas eran consideradas verdaderos relatos históricos. También está lo que es la época clásica, del siglo V antes de Cristo al siglo IV antes de Cristo. Dice que esta época es de máximo esplendor, también conocido como edad de oro de Atenas. Se produce un gran desarrollo cultural, pues surgieron importantes autores, como les digo, surgieron importantes autores de teatro como Sófocles y Aristófanes. Acá se construyeron grandes edificios como el Partenón. En este siglo también sucedieron las guerras médicas, en las que los griegos derrotaron a los persas. También tenemos lo que es la época helenística. Esta se da en el siglo 4 antes de Cristo al siglo 1 antes de Cristo. Dice que este último periodo, que comienza con la muerte del gobernador
Alejandro Magno en el año de 146 a.C., cuando los romanos conquistaron Grecia, que se anexiona a su imperio. Dice que en este entonces el idioma que se hablaba en esta civilización era el griego, el cual tenía diferentes dialectos dependiendo de la zona. Esta lengua se caracteriza por tener tres géneros que se conocen como masculino, femenino y neutro, y tres números que son singular, dual y plural. Se dice que los griegos edificaron imponentes edificios y monumentos, ¿verdad? Como podemos observar aquí en Grecia. También tenemos lo que es el Partenón, Acrópolis de Atenas de Grecia. Tenían una religión politeísta. Se creía que los dioses eran antropomórficos, es decir, que tenían forma humana. Además, adoraban a los fenómenos de la naturaleza, según los griegos. También entre todas las deidades, Zeus era la más importante, pues se le consideraba padre de todos los dioses y personas, así como dios del cielo y del trueno. Su esposa y hermana se llamaba Hera. Ahorita tenemos lo que sería Italia. Dice que la mayor cultura se desarrolló en Italia fue la de la antigua Roma. Llegó a abarcar el sur y el oeste de Europa, incluyendo Britania, el oeste y Asia y el norte de África. La leyenda se fundaba en Romero en el año de 753 a.C. También tenemos lo que es la estatua de la leyenda de Rómulo y Romeo. Hasta el año 509 a.C. se mantuvo una monarquía en ella. El rey era elegido por el Senado, un conjunto de ancianos. El último monarca fue Lucio Tarquino el Soberbio. También tras instauró la República Romana, que se regía por un sistema de cónsules, ¿verdad? En esta época se conquista Sicilia, Iberia, Macedonia y el imperio Seleucida, que es el Oriente Próximo. En el siglo I a.C. comenzaron a sucederse diferentes revueltas y guerras civiles. En el año 29, cuando comienza el Imperio Romano, el primer emperador fue César Augusto, que vivió la época de la máxima gloria. Otros emperadores destacados fueron Trajano, Adriano y Marco Aurelio. El emperador Teodosio dividió, si no estoy mal, el territorio en dos en el año 395 después de Cristo. El imperio del Oriente finalizó en el 476, mientras que el Occidente perduró hasta el año 1453, cuando ocurrió la caída de Constantinopla. La sociedad romana estaba jerarquizada. En lo alto se encontraban los patricios y tras ellos los caballeros. Los plebeyos eran el ancho de la población, la parte pobre. Y por último tenemos lo que son los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. Estos no tenían derechos. También por último tenemos lo que es España. Hasta la llegada de los celtas en el siglo 9 a.C. en España se extendían diferentes pueblos, los denominados iberos. Los celtas tenían su origen en los Alpes y se asentaron en el norte y centro del país, así como en Francia.
Dice que estos se mezclaron por los iberos, dando origen a los celtíberos. Por otro lado, el pueblo vasco no llegó a sufrir ninguna invasión, por lo que permaneció sin mezclarse. Castro de Barona, asentamiento celta de Caruña, Galicia. En el año 1104 a.C. llegaron los fenicios, que fundaron algunas ciudades que permanecen en la actualidad, como Huelva, Cádiz y Málaga. A estos les sucedieron los griegos, que se asentaron sobre todo en la zona de Cataluña. En el siglo III a.C. los cartagineses fundan a Cartagena. Poco más tarde comienzan las guerras con Roma. Finalmente los romanos derrotaron y conquistaron el territorio, que pasó a llamarse Hispania. Por si se dan cuenta, hasta ahorita, al punto que hemos llegado, tuvimos que hablar del antepasado para poder conocer la historia de lo que es Grecia y Roma, ¿verdad? Hispania también sufrió un proceso de romanización en el que adoptaron toda la cultura de este pueblo. El latín sustituyó a la otra lengua, se modernizó la agricultura y la ganadería. Se tejió una importante red urbana, entre otras. Tras esto, llegaron en el año 406 después de Cristo los famosos visigodos, que permanecieron hasta el 711, cuando comienza la época musulmana, y consolidan al Andalus. En 1493, este imperio se desvaneció tras la conquista cristiana. Después de todo, de explicarles sobre la historia del mundo, lo que ha ocurrido, ahorita vamos a hablar del contexto histórico de América. Dice que la mayoría de las importantes civilizaciones de América tuvieron lugar antes de la conquista por parte de los españoles del territorio, tras el descubrimiento de Colón en el año 1492. Se dice que en México los mayas fueron una de las grandes civilizaciones mesoamericanas precolombinas. Habitaron en el sur de México y algunos países de América Central, como es hoy Guatemala, Belice y Honduras. Su historia tuvo una continuidad en unos 3000 años y se puede dividir en tres partes, que estos son el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Como ustedes pudieron escuchar y observar, en las otras civilizaciones que yo estaba explicando, existieron otros periodos. Ahora, en la conquista de América está el periodo preclásico, clásico y posclásico. Se dice que en el periodo preclásico, desde el año 1800 a.C. hasta el 250 a.C., también conocido como periodo agrícola, ya que su actividad principal era el cultivo de alimentos como el maíz y el frijol y la calabaza. Y en el periodo clásico del año 250 al 900 después de Cristo, la vida de los mayas giró en torno a la religión. Se desarrolló un total de 40 ciudadanos, entre los que destacan Tikal, que alcanzó 40,000 habitantes, y Copán,
en la que se estudió la astronomía y se formó el calendario que hoy en día es de 365 días. También tenemos el periodo posclásico. En este se dio del 950 al 1524. Acá se abandonaron las ciudades y centros religiosos y hubo una intensa época de migración. Aquí sucedieron diferentes enfrentamientos. Los asentamientos que quedaban finalizaron tras la conquista de los colonos. También tenemos lo que es el templo de Kukulcán, Chichén Itzá de México. Se dice que según la religión maya, el mundo se había criado 5 veces y destruyó 4. Creían que el paraíso estaba reservado para las personas asesinadas o muertas durante la infancia. Los demás iban al infierno conocido como Xibalba. Dice que acá se construían numerosos templos en forma de pirámide en honor a los dioses. Estos eran regentados por los sacerdotes, componentes de la clase alta de la sociedad. En ellos se producían ofrendas a los dioses que incluían sacrificios humanos, como ya se los yo había explicado en las clases anteriores. En Perú y Bolivia se dice que las antiguas civilizaciones andinas son aquellas sociedades precolombinas que habitaron en esta zona desde 4000 antes de Cristo. Dice que la última de todas fue la Inca, que fue en el siglo XV después de Cristo al siglo XVI y ocupó territorios de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. También tenemos lo que son las ruinas de Machu Picchu, que son de Perú. Dice que este imperio tuvo un total de 12 millones de habitantes. El Inca era el gobernante de esta especie de rey. A la totalidad del territorio se le conocía como Tahuantinsuyo, que significa 4 estados. La capital era Cusco. En el año de 1540 esta sociedad llegó a su fin debido a la conquista de Perú por parte de los españoles. No obstante, hubo algunas zonas que resistieron hasta el año de 1572. Su economía se basaba en la agricultura, la cual contaba con numerosos avances como las terrazas de cultivo. Además, llevaban a cabo una ganadería de llamas y alpacas. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo esto tiene relación hasta el momento, ¿verdad? Y también tenemos lo que es Machu Picchu, un misterioso asentamiento inca. Se dice que el resto más famoso de los incas es Machu Picchu, una población de la que se tiene 2 hipótesis, que fue un santuario religioso o la residencia se descansó en uno de los gobernadores. Como pueden ver aquí en las imágenes, tenemos en donde ellos asentaron o fueron a tomar civilización, si se podía explicar de esa manera. Ahorita vamos a conocer lo que es el contexto histórico de Guatemala. Dice que Guatemala, la civilización maya, floreció en Petén y fue el hogar de esta milenaria cultura cuyo legado marca la identidad de Guatemala, marca la identidad de cada guatemalteco que habitamos en este país. Se dice que las ruinas y vestigios de los mayas continúan impactando hasta hoy en día a exploradores modernos. En lo más profundo de la selva tropical que es Petén,
despuntan las cumbres de místicos templos mayas, la fusión entre las herencias históricas y la abrumadora naturaleza de la región la ubican como uno de los en lo más profundo de la selva tropical de Petén despuntan las cumbres de místicos templos mayas. La fusión entre la herencia histórica y la abrumadora naturaleza de la región, lo ubican como uno de los destinos arqueológicos más relevantes del planeta. Tikal, Huascatán, Aguacateca, Yaxá, Piedras Negras y El Mirador son solo algunos de los lugares que nuestra gran riqueza arqueológica que posee hoy en día Guatemala. Como ustedes pueden observar en esta imagen, acá está Piedras Negras, acá tenemos también uno de los lugares turísticos y también tenemos lo que es el Mirador. Se dice que la visita más importante para conocer más sobre la cultura maya es la visita al Parque Nacional Tikal, ya que fue una de las ciudades más importantes del periodo clásico de los mayas y hoy en día es patrimonio cultural de la humanidad. Una de las civilizaciones antiguas del mundo habitó en Mesoamérica hasta hace más de 1000 años antes de Cristo, cubriendo desde el suroeste de México, toda Guatemala y Belice y parte del oeste de Honduras y El Salvador. Los mayas fueron una civilización sobresaliente que dejó sus raíces bien marcadas en esta parte del mundo. A pesar que el número de poblaciones es indefinida, se conoce que es una de las civilizaciones más densas debido a la gran porción de tierra que abarcaron en esta región del mundo. Gracias a la magnífica arquitectura y el material que utilizaron los mayas, hoy en día podemos apreciar impresionantes ciudades, templos y estelas que han sobrevivido el pesar del tiempo. Muchas construcciones aún ocultas en medio de la selva petenera. Las ruinas mayas son continuo misterio de eterno crecimiento, siendo así una de las civilizaciones indígenas más dominantes de las Américas. Los mayas sobresalieron gracias a su complejo sistema de escritura, extraordinaria arquitectura, impresionantes matemáticas y su calendario y sistema astronómico sumamente sofisticado. Los mayas estaban firmemente divididos. Todos compartían ideologías y tradiciones similares, pero nunca estuvieron unidos como un imperio, dividida entre nobles, ordinarios y esclavos. Esta civilización era extremadamente poderosa. Alcanzaron descubrimientos tan novedosos que hoy en día son factores que influyen al desarrollo de la sociedad del mundo. Se expandieron a través de una porción de tierra tan grande que los hizo desarrollar 30 diferentes idiomas y dialectos. Hoy en día, los cuales se originaron del idioma materno, protomaya, hablado alrededor de 5000 años atrás. Hoy en día el 40% de la población guatemalteca es descendiente de esta maravillosa etnia, y es en Guatemala en donde la mayoría de los idiomas mayas aún se preservan, contando con un total de 22 idiomas. Bueno, esto ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado y recuerden que Guatemala es conocida como el corazón del mundo maya debido al misticismo y las tradiciones que los antepasados plasmaron a su gente. También espero que les
hayan podido entender la comparación de todos estos contextos históricos por todo lo que tuvieron que pasar en la historia, ¿verdad? Esto ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado mucho y nos veremos en la siguiente clase.